Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de Estadística y Probabilidades 1. En esta clase estaremos desarrollando sobre la presentación de los datos estadísticos en tablas de frecuencia. Con el desarrollo de esta clase se pretende que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas para la presentación, interpretación y tratamiento de los datos estadísticos. Cuando estamos hablando de la presentación de los datos en tablas de frecuencia, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es la de tratar los datos de modo independiente o desagrupado, o solemos también hablar o mencionar como tablas simples. Tanto así también como se puede estar hablando de los datos agrupados, o en ese caso ya estamos hablando de la distribución de frecuencias. En esta clase nosotros estaremos desarrollando un ejercicio sobre la presentación de datos de modo desagrupado, es decir, de modo simple. Aquí tenemos datos donde se enuncia que en una empresa de electrodomésticos se ha recabado datos de la venta de equipos de aire acondicionado por diferentes vendedores. Los datos se están presentando aquí en la tabla, donde tenemos vendedor 1 al 15 con las unidades de aire acondicionado vendidas. Entonces nos pide realizar la frecuencia absoluta, relativa y porcentual, asimismo acumular las frecuencias. En este ejemplo estaremos realizando la tabla de frecuencias de los datos de forma desagrupada o simple. Lo primero que estamos haciendo entonces es considerar el número total de muestras, en este caso va a ser 15, son 15 vendedores, muestras o número total de datos. Y aquí estamos teniendo las unidades de equipos de aire acondicionado que han vendido cada vendedor. Entonces necesitamos ordenar estos datos para poder facilitar el tratamiento. Vale mencionar que esta tabla de frecuencias nosotros podemos estar ya realizando a través de los programas estadísticos o bien mismo Microsoft Excel, que en este caso estamos usando para mostrar el ejercicio. Entonces vamos a copiar los datos para poder agruparlo. Lo pegamos aquí. Posteriormente, entonces, vamos a darle un poco de formato como para facilitar la comprensión. Entonces aquí vamos a estar ordenando de modo ascendente. Aquí ya tenemos los datos ordenados, es decir, las unidades vendidas de aire acondicionado. Datos ordenados entonces. Y lo que ahora vamos a estar considerando como la variable X es la cantidad de aire acondicionado vendido, como para poder estar estableciendo su frecuencia. Entonces, en el primer punto estamos teniendo 2 unidades, es mi variable, entonces, unidades de aire acondicionado vendidas, 2 unidades. ¿Y cuántas veces aparece 2 unidades? Aparece 2 veces, que va a corresponder a su frecuencia, en este caso absoluta. Posteriormente pasamos a la variable 3, es decir, 3 unidades de aire acondicionado vendidas. ¿Por cuántos vendedores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la frecuencia de 3 unidades vendidas de aire acondicionado es de 6, es decir, 6 vendedores llegaron a vender 3 unidades de aire acondicionado. Vale también mencionar de que estos datos corresponden a un tiempo. Posteriormente vemos la variable 4
4 unidades de aire acondicionado. Entonces, ¿cuántas veces aparece? 1, 2 veces. Entonces, su frecuencia es 2. Posteriormente pasamos a 7 unidades de aire acondicionado. Su frecuencia es 1 porque un solo vendedor estuvo vendiendo una unidad de aire acondicionado. Lo mismo ocurre con 9 unidades de aire acondicionado. Su frecuencia es 1, aparece una vez. 10 unidades de aire acondicionado, estamos teniendo 2 veces. Su frecuencia es 2. Y por último tenemos 11 unidades de aire acondicionado, cuya frecuencia es 1. ¿Por qué? Porque está apareciendo en una sola ocasión. Entonces aquí estamos teniendo nosotros ya la variable estudiada, que es unidades de aire acondicionado vendidas, y la cantidad de veces que aparece, que corresponde a la frecuencia. Bueno, entonces aquí estamos teniendo ya nuestra tabla de frecuencia absoluta. Aquí podemos sumar, entonces podemos tener una parte de totales donde la sumatoria de la frecuencia me tiene que dar igual a la cantidad de vendedores, o en este caso a mi número total de datos que corresponde. Entonces estamos hablando de un número total de datos de 15. Posteriormente entonces vamos a estar realizando lo que sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que va a ser igual justamente a la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Entonces, frecuencia relativa va a ser igual a frecuencia absoluta dividido n, que es el número total de datos. Voy a escribirlo aquí. Entonces, número total de datos, que estamos representando como n. Ok, entonces va a ser 2 dividido 15, que es mi número total de datos. Voy a estar empleando una fórmula de Excel para facilitar los cálculos. Entonces, la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta, en este caso, que es 2 dividido 15. Entonces 2 dividido 15 me da 0.13. Aquí voy a copiar las fórmulas como para poder facilitar los cálculos, y estamos teniendo ya lo que corresponde entonces a la frecuencia también relativa. Recordamos, frecuencia relativa va a ser igual a frecuencia absoluta dividido número total de datos, en este caso 15. Vamos a sumar la frecuencia relativa y vemos que la frecuencia relativa suma en una unidad de 1. Entonces, si nuestro ejercicio está bien, siempre debe sumar 1. La frecuencia absoluta siempre debe coincidir con el número total de datos. La frecuencia relativa debe sumar 1. Seguidamente vamos a estar calculando lo que sería la frecuencia porcentual o frecuencia en porcentaje. Y esta va a ser igual a la frecuencia relativa por 100. Entonces, nuevamente aquí voy a estar utilizando una fórmula donde va a ser 0.13 por 100. Entonces me va a estar dando la frecuencia porcentual. Entonces es igual a frecuencia relativa por 100. Y aquí me está dando 13.3% la frecuencia relativa, en este caso para la variable 2. Copio las fórmulas para facilitar, y aquí ya estoy teniendo la frecuencia también porcentual, frecuencia en porcentaje.
Esto también la sumamos y la sumatoria debe dar igual a 100 toda vez que el ejercicio lo estemos realizando de modo correcto. Una forma de verificar los datos justamente va a ser sumando en este caso las frecuencias. Bueno, entonces estuvimos viendo frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que aparece en un levantamiento, en una muestra, el valor de la variable. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido el número total de datos o número total de observaciones que estamos realizando. En este caso, 2 dividido 15, 6 dividido 15, 2 dividido 15 y así sucesivamente. La frecuencia porcentual entonces va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces 0.1333 por 100 me da 13.33%. 0,4 por 100 me da 40% y así sucesivamente. Estas formas de presentación me van a servir posteriormente como para presentar los datos y también para interpretar los mismos. En este caso yo puedo decir, por ejemplo, 13% de las ventas dada por los vendedores fue de 2 unidades de aire acondicionado y así sucesivamente. Bueno, seguidamente vamos a ver lo que sería la frecuencia acumulada. Esta frecuencia, tanto la absoluta, la relativa, como la porcentual, se pueden acumular. Se puede acumular de modo ascendente y descendente, dependiendo de las necesidades, dependiendo de los fines. En esta ocasión vamos a estar realizando la frecuencia acumulada de modo ascendente. Iniciamos con la frecuencia absoluta, entonces, sería aquí. Entonces aquí va a ser igual a 2. Directamente pasamos el valor de la frecuencia absoluta, entonces es la que se acumula aquí. Posteriormente, para la variable 3, la frecuencia acumulada ya va a ser la dada por la 2, tanto por la 3. Entonces va a ser igual a 2 más 6, que es la frecuencia, en este caso, de la variable 3. Voy a estar incorporando entonces una pequeña fórmula donde va a ser, en este caso, la frecuencia acumulada de la variable 2 más la frecuencia, en este caso, de la variable 3. Y aquí estoy teniendo una frecuencia acumulada, entonces, de 8, ya para la variable 3. Es decir, que aquí voy a ir sumando. Posteriormente voy a estar teniendo también una interpretación. Entonces voy a copiar aquí las fórmulas para que me vaya entonces acumulando. Entonces 2 más 6 es igual a 8. 8 más 2 es igual a 10. 10 más 1 es igual a 11. 11 más 1 es igual a 12. 12 más 2 es igual a 14 y 14 más 1 es igual a 15. Entonces vamos acumulando las frecuencias. En este caso llega entonces a tener también, llega al número total de datos. ¿Para qué estamos haciendo esta frecuencia acumulada? Es para dar cierta interpretación. Entonces, en ese sentido, yo puedo estar teniendo, por ejemplo, de que 7 unidades vendidas, o sea, hasta 7 puede ser mayor o menor la interpretación, entonces relaciono con su frecuencia. Vamos a acumular seguidamente también la frecuencia relativa. Aquí entonces va a ser el mismo valor, 0,133333. Y
la frecuencia acumulada posteriormente va a ser a este valor, a la frecuencia relativa de la variable 2 más la frecuencia de la variable 3. Entonces voy a incorporar una fórmula nuevamente donde va a ser a esta frecuencia más la frecuencia de la relativa, en este caso, de la siguiente variable. Le doy Enter y voy a estar copiando también la fórmula para facilitar. Se dan cuenta que automáticamente esto suma 1, significa que los cálculos están bien. En este caso las frecuencias acumuladas deben dar el total igual tanto a la absoluta como a la relativa como a la porcentual. Es un modo entonces de verificar que nuestros ejercicios estemos desarrollándolo de modo correcto. Bueno, por último entonces acumulamos la frecuencia porcentual. Entonces aquí vamos a estar trabajando con esta columna de frecuencia porcentual. Entonces la acumulada de la variable 2 va a ser igual a 13.33%, igual entonces a 13.33%, y 13.33% más 40, o en este caso la frecuencia porcentual de la variable 3, entonces va a ser igual a la acumulada para este caso. Es este valor más la frecuencia porcentual entonces que corresponde a la variable 3. Entonces aquí voy a estar copiando la fórmula nuevamente, donde también ya me doy cuenta que me suma 100%, significa que el ejercicio está bien. Entonces 66,66% ¿de dónde sale? Un poco para recordar, sale de 53.33% más 13.33%. Posteriormente entonces este 66.66% más 6,66 va a sumar 73 y así sucesivamente. Entonces yo puedo estar con la frecuencia acumulada, puedo estar haciendo algunas interpretaciones. Puedo estar diciendo de que si hago un corte, por ejemplo, en este punto y quiero realizar una interpretación con las frecuencias acumuladas, yo puedo decir de que el 66.6% de las ventas se han dado entre 2 a 4 unidades de aire acondicionado. Entonces, esa es una interpretación que puedo estar realizando. Puedo también hacer una interpretación de que el 66% de unidades, el 66% de las ventas se han dado en 4 unidades a menos aire acondicionado. Y así sucesivamente. O también puedo estar realizando para arriba. Entonces, el objetivo de acumular la frecuencia es dar un corte en algún punto y ver cómo se está dando el comportamiento de las ventas. Por ejemplo, de 2 a 9 unidades de aire acondicionado, ¿qué porcentaje se vendieron? Se vendieron en un 80%. Entonces estoy dando una interpretación donde justamente la frecuencia en porcentaje suele ser bastante utilizada. ¿Por qué? Porque es bastante bueno, bastante interesante poder estar expresando los datos, interpretando los datos en porcentaje. También se puede de repente expresar en unidades de la frecuencia absoluta o la acumulada, pero la de porcentaje se utiliza bastante en el momento de estar, digamos, reportando los datos de una investigación en cuestión. Bueno, de este modo entonces estuvimos viendo
la presentación de los datos estadísticos en tablas de frecuencia donde hemos hecho una frecuencia con datos simples o no agrupados. Espero que sea de utilidad y del agrado de ustedes. Les agradezco la atención. Muchas gracias.